Le llaman Jesús y algunos buscan dónde está su taller, porque quieren darle otra forma a sus vidas. Construyendo Cimientos, este es el púlpito radial de la Iglesia Discípulos del Camino, ubicada en la carretera 467, kilómetro 2, hectómetro 0, interior, barrio Camaselles, Aguadilla, Puerto Rico. Construyendo Cimientos es un programa dedicado al Señor Todopoderoso, trayendo bendición al que sufre por los embates de la vida, a los tristes de espíritu y todo el que busque un refrigerio espiritual. Únanse a nosotros y pasen un momento de bendición y enseñanza espiritual. Valora tu vida, que el carpintero esperándote está, porque no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero. Buenas noches a todos los radioescuchas. Hoy 17 de abril, en su programa Construyendo Cimientos, les acompaña una vez más su servidora Lucy Salinas, junto al pastor Rolando Ayala, a quien les dejo para que presente en oración todo lo que se hará en esta noche. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, ante tu sublime presencia nos encontramos por medio de Jesucristo. Gracias por Jesús. Gracias porque Él murió para perdonar nuestros pecados y resucitó para que fuésemos declarados justos delante de ti. Es en estos momentos, Señor, que nos allegamos confiadamente al trono de tu gracia, para que si en algo te hayamos ofendido durante el día, la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel, limpie nuestras conciencias y corazones de toda obra mala. Perdónanos en el nombre de Jesús. Te presento la programación para que sea el Espíritu Santo quien tome el control en todo lo que se haga, por medio de los cánticos, por medio del mensaje, que sea Cristo glorificado en todo, para que tú, oh Padre, te agrade de todo lo que hagamos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria. Pero a mí no me toca hablar en esta noche, gracias a Dios. Tenemos un predicador que quiero escucharlo porque sé que Dios va a traer palabras de vida a través de sus labios. Sin nada más, les dejo a mi hermano Didimio Ríos con la palabra de esta noche. Adelante, Didi. Sí, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Me gozo grandemente en poder tener el privilegio de tener la palabra de Dios en mi boca. No quiero comenzar sin antes presentarme delante de Dios, que sea su Espíritu Santo que me dé la bendición de poder decir aquello que es necesario decir. Amado Padre Celestial, te doy las gracias, mi Dios, por las bondades abundantes que tú tienes cada día, no solamente de mi vida, Señor, sino de todo tu pueblo y aún de aquellos que no te han conocido. Tu misericordia se extiende para otorgarles perdón y bendición. En este momento, Dios mío, voy a exponer tu palabra. Permite que ella fluya y haga el trabajo que debe hacer, Señor Jesús. Por Cristo Jesús te pido tu bendición. Amén. Bien, amados hermanos, mi nombre es Didimio Ríos. Regularmente, aunque ustedes no me ven, yo soy la persona que estoy tras los controles en muchos de los programas de WISA y me gozo de tantas bendiciones que uno recibe de parte de Dios en medio de este trabajo, porque no todo el mundo tiene la bendición de trabajar en algo que le guste. Muchas personas trabajan porque tienen que llevar el sustento económico a sus hogares, pero si recibes también ese sustento y tienes la dicha de que te gusta hacer lo que haces, eso es una doble bendición. Así que vayan mis saludos para cada uno de los radioyentes que sintonizan WISA 1390 regularmente. Y aquí estamos.
Bueno, voy a leer la palabra de Dios, el cual pues vamos a exponer en esta noche. Se encuentra en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Y leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Pues crecerá delante de él como una planta tierna y como una raíz de tierra seca. No tiene forma ni hermosura, y cuando lo veamos, no hay atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por sus heridas somos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Estas escrituras tienen un particular y especial significado. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda ella es palabra de Dios. Pero en esta escritura se manifiesta el ministerio de Jesucristo y su sufrimiento. Cuánto le costó y tuvo que padecer para llevar a cabo un propósito. El propósito de extenderle al hombre, al ser humano, la salvación de su alma. Comienza la escritura en el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Desde el principio se anunció un plan de redención para la raza humana. En Génesis 3:15 aparece esa primera promesa, porque Dios no le tomó de sorpresa que el hombre pecara. Inclusive dice en la Sagrada Escritura que este plan fue concebido en la mente de Dios mucho antes de la existencia del ser humano sobre la faz de la tierra. No empecé, Dios hizo al hombre una criatura mucho más frágil e inferior que las criaturas celestiales que le sirven a Dios. Mas Dios quiso complacerse en el ser humano y tener una relación íntima, personal, directa con ese hombre, con esa mujer que hizo al principio. Se despaciaba a Dios y le enseñaba el huerto de Edén y se gozaba con esas conversaciones personales que tenía con el hombre, como un amigo, como siempre Dios ha sido, un amigo. Pero el hombre un día defraudó a Dios. Siendo engañada a la mujer, cayeron en pecado ambos. Y en ese momento, esa comunión perfecta se rompe y comienza un proceso de deterioro de la comunión entre Dios y los hombres. Vemos aún al principio cuando Caín y Abel todavía tenían cierto grado de comunión con Dios, pero a medida que la humanidad fue creciendo, se fue pervirtiendo más y Dios tuvo que ir alejándose. Y esa comunión se fue perdiendo. El hombre se extravió, quiso perderse en sus deleites, violentando así las leyes divinas, yéndose en contra de su creador. Sin embargo, ese anuncio siguió latiendo en el corazón de los hombres de Dios que fueron anunciando, todos estos profetas
anunciando la venida de ese Mesías Salvador que redimiría a la raza humana del poder que ejercía el pecado y la muerte sobre cada uno de ellos. ¿Y en la figura de quién se manifestó ese brazo? En la figura de Jesucristo, quien iba con demostración de Espíritu Santo, haciendo milagros durante su ministerio y mostrando que él era ese brazo de Dios, ese brazo de Jehová, fuerte, poderoso, que iba a destrozar las cadenas de opresión que la raza humana tenía y que por sí mismo no podía soltarse. Así que cada uno de estos hombres de Dios tuvo la labor de anunciar al Mesías. Israel estaba esperando su Mesías. Israel estaba esperando su libertador, que al fin los redimiera de toda maldición. ¿Qué pasó con Israel? Que no pudo ver por su incredulidad en Jesucristo al Mesías esperado. ¿Qué hicieron? Lo rechazaron. No solamente lo rechazaron, sino que volcaron toda su odio, su maldad sobre la figura de Jesucristo por haberse hecho hijo de Dios. Y ahí se cumple entonces paso a paso todo lo que Isaías 53 nos viene detallando. Dice, pues crecerá delante de él, delante de Dios, como una planta tierna. Nació como un niño, alguien frágil, un hombre que representaba al linaje de David prometido, ya un linaje prácticamente muerto. Así que como una frágil planta va creciendo desapercibida entre los hombres, nadie especial, un muchacho más que gritaba, que jugaba, que brincaba, uno más, como una raíz de tierra seca. De esa forma era visto. Esta predicación que me mueven esta noche a traerla resulta de una conversación que yo tuve con un hermano creyente que viene aquí a menudo a trabajar en uno de los programas, y él me manifestó lo siguiente. Me dijo, oye Ríos, porque él me llama por mi apellido, Ríos, yo tengo un pensamiento que hace tiempo me viene cruzando por la mente. Me dice, yo no tengo culpa de que Jesucristo haya muerto. Yo no soy culpable de que lo mataran. Esos fueron los romanos, esos fueron los judíos. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Yo me quedé realmente impresionado con las palabras de él, porque yo no podía creer que siendo él creyente pudiera estar pensando de esa manera. Y eso me trae a mi mente que cuántos creyentes hay en la iglesia que piensan de esa manera, que ellos no tienen ninguna relación ni nada que ver con la muerte de Jesucristo. Y entonces es cuando tengo que comenzar a citarle las Sagradas Escrituras, diferentes pasajes bíblicos, entre ellos Isaías 53, para explicarle lo que estamos hablando en esta noche. Continúa diciendo, no tiene forma ni hermosura, y cuando lo veamos, no hay atractivo para que le deseemos. Si yo me pusiese en estos momentos a explicar detalladamente estos pasajes bíblicos, la noche no me daría, porque fue tanto el mal, el odio que fue volcado sobre nuestro Señor Jesucristo, que llegó el momento en que lo desfiguraron completamente, al punto de que de solo verlo
a la vista era abominable, porque ya no era un ser humano lo que veíamos o lo que pudiésemos haber visto y aquellos presenciaron. Todo lo contrario, era un ser completamente no deseado de ver, no deseado de ver, despreciado y desechado entre los hombres. ¿A qué nivel? Tanto así que lo cambiaron por un criminal, por un asesino llamado Barrabás. Prefirieron soltar a Barrabás y no a un hombre que nunca había hecho mal, que jamás pudo haber sido señalado por nadie de que cometiera alguna falta a la ley o algún crimen a la sociedad. Sin embargo, sí soltaron a Barrabás, que si usted viera la biografía de este criminal, se sorprendería. ¿Cómo es posible que pudiesen haber soltado a Barrabás y no a aquel hombre justo que no había sido encontrado ni aun por Pilatos ningún mal? Despreciado y desechado entre los hombres como el más vil de los criminales. Varón de dolores, experimentado en quebranto. No solamente el quebranto físico del cual estaba siendo en ese momento sometido. Látigos con punta de plomo, otros de hueso, golpes con varas, espinas enclavadas en su cabeza, en su sien, produciéndole no solamente dolor, sino infección e hinchazón. Golpes en la cara, que lo escupieran humillándolo de una manera tan vil. Sino que lo peor de todo es que cargó mis pecados sobre sus hombros. Fui yo el que perforó su costado con la lanza. Fui yo el que ayudé a aquel soldado a destruir sus espaldas. Fui yo quien le golpeé en la cara y le escupí. Fui yo con mi maldad y con mi pecado que le hice todo el mal al Dios bueno que siempre ha sido misericordioso. Fui yo y fuiste tú que me estás oyendo. Seas creyente o seas no creyente, fuimos nosotros los que matamos a Dios. Entienda eso de una vez y para siempre. Fuimos nosotros los criminales que matamos al inocente, al Hijo de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros de un juicio tan terrible por haber asesinado a Dios? Dígame. Dígame, ¿habrá alguna forma de poder escapar de un juicio de esa clase? Dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y era una muerte irremisible. No había forma alguna de que nosotros, como seres humanos, pudiéramos pagar el precio del pecado. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Jesucristo cargó todo el peso de mi pecado, de nuestro pecado. Dice el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, aún eso,
y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido, como si hubiese sido un criminal. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Lo que costaba la reconciliación nuestra con Dios, para volver a ese primer evento cuando Dios hablaba en comunión con el hombre, fue el precio que Jesucristo cargó sobre sus espaldas para otorgarnos así el perdón, para otorgarnos así la reconciliación con el Padre nuevamente, para que el hombre pudiese allegarse a su Dios con una conciencia limpia, nuevamente habiendo sido pagado el precio por Jesucristo para que nosotros fuésemos adoptados hijo de Dios. Y por esa herida es que nosotros fuimos sanados de la lepra del pecado, sanados de la distorsión mental que ocasiona la maldad en el ser humano, sanados de nuestras enfermedades físicas, pero mayormente por esas espirituales, por esas cadenas que no pueden ser rotas de otra manera, sino con el brazo fuerte de Jehová, llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la única manera que nuestras vidas podían ser libradas del imperio de la muerte y del infierno. Porque está establecido en el versículo 6 que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó en algún momento del camino. Se apartó por su propio camino, dándole las espaldas a Dios. Pero Jesucristo cargó toda la iniquidad nuestra, de la raza humana, de todo ser que le acepta como su Salvador. El sacrificio fue hecho. Fue pagado toda deuda que el hombre tenía. Y está abierta esa puerta de salvación para cada ser humano que busca refugiarse a los pies del Maestro. ¿Por qué es que el hombre todavía sigue huyendo de Dios y dándole la espalda? Si sabe que al final del camino, ese camino es camino de perdición. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, la muerte que cargó Jesucristo sobre sus hombros. Pero dice que la gracia de Dios es vida eterna, no en ningún otro, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es la única alternativa que tiene el ser humano para llegar a Dios, porque fue el único que pudo pagar el precio. Nuestras vidas estaban manchadas, no podíamos pagar el precio. Solamente lo pudo haber hecho Jesucristo. Israel no creyó, no aceptó el Mesías. Pero gracias a esa incredulidad, el gentil tuvo acceso al camino de Dios por medio de Jesucristo. No que ellos ya no tengan la oportunidad, no, ellos son pueblo de Dios. Definitivamente son el pueblo escogido. Pero ahora nosotros como gentiles, como no judíos, tenemos la preciosa oportunidad de la salvación, de poder reinar con nuestro Señor Jesucristo y tener una vida mejor. Que esta vida está llena de conflictos, lo sabemos. Todos los días tenemos que enfrentarnos a ellos.
pero con la ayuda de Jesucristo, dice Filipenses 4:13, que somos más que vencedores porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amigo, que estás en la iglesia, que dice servirle a Dios, fuimos nosotros los culpables, tanto o más que aquellos, porque aquellos tenían algún grado de ignorancia que no es justificable, mas nosotros conocemos, por lo tanto se nos demanda más. Nosotros no estamos ajenos ni ignorantes a estas cosas. Y si no le sirves a Jesucristo, tienes la oportunidad en este día de poder venir a los pies del Maestro. No tienes que hacer grandes cosas, ni tienes que hacer grandes hazañas. No tienes que dejar nada. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y aceptar al Maestro. Él se encargará de poner su Espíritu Santo dentro de ti, quien te ayudará a efectuar ese cambio que tú anhelas en tu ser. Así que, ¿por qué no venir a disfrutar de las bondades y misericordia de Dios, pero mucho más abundante? Isaías 53 nos dice muchas cosas todavía que podríamos seguir hablando. Cosas que a veces se nos hacen nudos en la garganta, porque cuando te impacta el Espíritu y te deja sentir parte de la esencia de lo que envuelven las Escrituras, no puedes y tienes que sencillamente dejarte rendir a Él y a su presencia, que es tan hermosa. ¿Qué te vas a llevar de este mundo? Vinimos sin nada puesto, y ciertamente ni la mortaja que nos pongan el día en el ataúd no vamos a poder llevar. Y los afanes de la vida, ¿qué serán de ellos? Nada. ¿Por qué trabaja tanto el hombre tan afanosamente? Y a veces ni aún disfruta del fruto de su trabajo. ¿Qué te vas a llevar hacia la eternidad? Yo te ofrezco lo que me ofrecieron a mí. El regalo más precioso, más bonito. Cristo Jesús y la vida eterna. No hay cosa más hermosa que vivir a los pies del Maestro. Es tan deleitoso que una vez que usted encuentra este deleite, es imposible dejarlo. Es imposible. Cada día la palabra de Dios nos alimenta, porque este es el alimento espiritual. Pero cuando usted puede entrar a un paso más espiritual que Dios te muestra de las Sagradas Escrituras, ahí entra una exquisitez que ni el paladar más extraordinario se puede comparar con la belleza de servirle a Dios. Amigo, acepta a Jesucristo como tu Salvador y permite que el Espíritu Santo fluya en tu vida y sea quien te muestre el camino a seguir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Paso los micrófonos a mi pastor. Le damos las gracias al pastor Didimio Gio, que nos conocemos desde que éramos pequeños. Conozco a su esposa Alicia, una mujer de Dios. Vimos nacer a sus hijos y esperamos en el Señor que la palabra haya hecho el efecto el cual hizo en nosotros. A veces yo pienso que muchos creyentes no saben la seriedad que conlleva el que Jesucristo, el Hijo de Dios, se haya sacrificado por nosotros. Como decía el hermano pastor, ¿cómo nosotros nos presentaremos ante ese juicio que es inminente? La Biblia dice
en el capítulo 50 del libro de los Salmos, vendrá nuestro Dios. Dice, juntadme a mi pueblo, a mis santos, los que hicieron pacto conmigo de sangre, de sacrificio. Mire lo que el Señor le está hablando. Le presentó ese sacrificio tan excelente, pero hay una exigencia para cada uno de nosotros los creyentes. Júntenme a mi pueblo. Y yo voy a llamar a los cielos y a la tierra como testigos, dice el Salmo 50. No tenemos lugar donde escondernos. El cielo va a declarar contra nosotros. La tierra va a declarar contra nosotros. Todo lo que nosotros hayamos hecho en contra de este sacrificio será revelado. Él tiene los brazos abiertos. Él tiene los brazos abiertos. Querido hermano, como siempre digo, no dejes a Dios por causa del pecado. Deja el pecado por el amor que Dios te tiene. Al igual que tú que no conoces al Señor, acepta la invitación que fue dicha por el hermano. Ven a Jesús. Mira el lugar que Él ocupó. Nosotros somos Barrabás. Nosotros somos Barrabás. Él ocupó el lugar que cada uno de nosotros debíamos haber ocupado. Esa cruz era de nosotros. Esos látigos, ese sufrimiento, esa tortura era para cada uno de nosotros. Pero Dios encareció su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No desprecies este gran sacrificio. Amén. Vamos a estar orando. Amado Dios y Padre Celestial, delante de tu augusta presencia nos encontramos por medio de Jesucristo, aquel que se entregó por nuestras rebeliones y pecados, para que nosotros, oh Dios, pudiéramos hoy en día disfrutar de la presencia divina de tu Espíritu Santo. En estos momentos, Dios, pedimos por cada una de las personas que están padeciendo enfermedades. Mira este joven Nelson, Dios, que está perdiendo la vista. Yo te pido en el nombre de Jesús que todos los pronósticos que los doctores hayan dado sean anulados, Dios. Y es una buena oportunidad para que el brazo de Jehová se manifieste, demostrando la misericordia sobre este joven Nelson, y que en el nombre de Jesús sea sanado. Te presento, Dios, a Luz Roldán. Te presento, Señor, a la amiga de la familia Mary, Dios. Te presento a Norma Méndez, Dios. Te presento a mi hermana Hipólita Ayala, Dios. Y te presento, Señor, a cada uno de los que están padeciendo enfermedades. Jesucristo dice la palabra que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Envío esa palabra de salud sobre ellos para que tú te glorifiques y glorifique a Cristo, Espíritu Divino, que sean sanados en el nombre de Jesús. Y si hay algún alma, oh Dios, que se reconcilia contigo, te pido que los pecados les sean perdonados y que tú entres a su corazón y el Espíritu Eterno lo conduzca a donde tú quieras que ellos permanezcan. Por Cristo Jesús te damos gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, hemos terminado por la noche de hoy. Se despide su servidora Lucy Salina y el pastor Rolando Ayala. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Le llaman Jesús y algunos buscan dónde está su taller, porque quieren darle otra forma a sus vidas. Han oído que él ha transformado muchos rostros tristes allá en su taller.